quiero que me acompañe el libro de Isaías, capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y creo que Dios va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Yo quiero que usted se meta ahí. Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínese lo grande que es. Algunos pasajes de la Biblia dicen que en el hueco de la mano de Dios, o en la palma de la mano de Dios, están todos los ríos y los mares. Imagínese la manito que tiene. Y el profeta Isaías dice que sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 que estábamos cantando hace algunos minutos. Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Aquí no adoramos dioses de barro, ni de yeso, ni de hierro. No, aquí adoramos al Dios verdadero, al que vive, al que reina por los siglos. Dice que toda la tierra está llena de su gloria, de la gloria del Señor. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Oiga bien lo que está diciendo este verso, lo acabamos de cantar. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecían, se movían. ¿Qué era lo que hacía que se estremecieran? La voz del que clamaba. Otros pasajes enseñan que cuando se oía la voz de Dios, o se oye la voz de Dios, la tierra se estremece, el lugar se estremece. Y humanamente hablando, cuando un lugar se estremece, todo lo que está falso, todo lo que está fuera de un buen fundamento se cae, se rompe, se viene abajo. ¿Ve? Y así es cuando la voz de Dios se manifiesta. Todo lo que es falso en el reino de las tinieblas se viene abajo. Aleluya. Y dice que la casa se llenó de humo, haciendo referencia a la presencia de Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, esto parece algo contradictorio en este pasaje, porque el pueblo de Israel tiene el idioma hebreo, y en su idioma hebreo no hay ninguna palabra obscena. No hay ninguna palabra que tenga que ver con una vulgaridad. De hecho, la palabra maldición tampoco entra dentro de su idioma. Sin embargo, él dice: hey, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Ahora imagínese, si alguien que en su lenguaje no expresaba vulgaridades,
pensaba y se veía como alguien inmundo. ¿Cómo estarán aquellos que todavía dicen vulgaridades siendo cristianos? ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Imagínense, hay que eliminar de nuestra boca y de nuestra lengua toda palabra que no es de Dios. Y dice que en aquel momento, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada la culpa, y limpio tu pecado. Aleluya. Después oí la voz del Señor. Oiga bien, métase en la película. El profeta está diciendo: vi al Señor alto y sublime, sus vestimentas llenaban el templo. Es decir, que el profeta Isaías está teniendo una experiencia sobrenatural. Se le abrieron los ojos y está viendo al Señor, está viendo querubines, está escuchando voces, está teniendo una experiencia por medio de la visión sobrenaturalmente. Y ahora mire lo que va a expresar en este verso. El verso 8: después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías está teniendo una experiencia sobrenatural. Los cielos se le abrieron. Está viendo al Padre. Está viendo una reunión en el cielo. Y en esta reunión ve al Padre, escucha las voces y las conversaciones que se están expresando. Y en ello Él tiende a responder y a decir, cuando escucha la voz del cielo que dice: ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? Oiga bien, la palabra que está expresando en este verso no está hablando de manera singular, sino que está hablando de manera plural. Diga plural. Es una reunión en el cielo y hay una conversación y se expresa en aquel momento a quién vamos a enviar o a quién enviaré. Y oiga bien, ¿y quién irá por nosotros? Esas fueron las palabras que escuchó el profeta Isaías. Este libro, Isaías, es el libro más mesiánico que hay. Entre los demás libros, es el libro que más relación tiene con el Mesías. Y la mayoría de los estudiosos, de los intérpretes bíblicos, expresan que dentro de esta reunión general estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y al profeta Isaías se le permite oír lo que estaba aconteciendo, una reunión en la eternidad. Se le permite ver la reunión en la eternidad. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había predestinado al Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y los estudiosos e intérpretes dicen que dentro de esta reunión, cuando se expresa quién enviaré y luego expresa de manera plural quién va a ir por nosotros, la mayoría de los estudiosos llegan a la conclusión que el que expresa yo iré, heme aquí, es Jesús. Y que no solamente tiene relación con el profeta Isaías, que también asume el reto, sino que tiene relación con el Mesías.
El Padre determina a quién iré, a quién enviaré, a quién vamos a enviar, quién va a ir por nosotros. Y en esa reunión, Jesús dice: envíame a mí, aquí estoy yo. Ahora, para ir entrando en detalles de lo que es estos versos, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera aceptado el reto de venir a la tierra para salvar a la humanidad? ¿Dónde estaríamos nosotros? Yo particularmente quizás estuviera ya en el infierno. Pero gracias a aquel que se levantó, gracias a aquel que expresó y dijo: envíame a mí, aquí estoy yo, acepto el reto, acepto el llamado, acepto el ser enviado. Esta expresión, yo iré, envíame a mí, aquí estoy, y algunas otras expresiones que tienen mucha relación con esto. Por ejemplo, podríamos decir: mírame a mí. Hablando de manera maracucha, cuando a alguien se le propone hacer algo o se expresa: necesitamos hacer esto, maracuchamente uno dice: aquí estoy yo, ¿para qué vas a mirar para otro lado? ¿Para dónde vas a agarrar? Ese mismo soy yo. En otras palabras, Jesús dice: yo voy a ir, envíame a mí, heme aquí. Cuando habla de expresar, indicando heme aquí, Él estaba diciendo: mírame a mí, me muestro a ti. Y esa expresión indica la disposición de asumir el reto de lo que se estaba exigiendo, de lo que se estaba demandando. Y que igualmente, cuando el profeta Isaías escribe esto, y que tiene relación con el acontecimiento en el cielo, igualmente el profeta Isaías también, al escuchar la voz, dice: heme aquí, envíame a mí. Es decir, que en cada historia de la vida y en cada tiempo siempre tiene que haber alguien que asuma el reto, que asuma el llamado de Dios, que asuma la invitación de parte del Creador para hacer un trabajo específico. En estos pasajes podemos ver cómo Jesús acepta el reto, cómo el profeta Isaías, como profeta en su tiempo, también acepta el reto, y que esta expresión se utiliza para indicar disponibilidad. ¿Hay alguien disponible aquí en este lugar para Dios? Esa expresión también indica disposición. Y oiga bien esto: Jesús aceptó el llamado de venir a la tierra sabiendo lo que iba a experimentar y vivir en la tierra. Y lo que Jesús vivió en la tierra nunca va a ser menor que lo que nosotros hagamos en la tierra por Jesús, o lo que nosotros podamos padecer, sufrir por causa del llamado de Dios, por causa del reto de Dios, por causa de asumir lo que Dios está diciendo que debemos hacer. Jamás se va a comparar a lo que Jesús hizo por nosotros. En primer lugar, el que Dios, hablando de Jesús, se vaciara de su autoridad y se metiera en un cuerpo humano, ya era una bajeza.
Filipenses nos enseña que Él se vació, no que lo vaciaron, no que se lo quitaron, sino que Él voluntariamente nos expresa, se vació de su autoridad. Vaya conmigo a Filipenses para ir desarrollando un poco más aquí y usted me vaya atendiendo y captando el mensaje que quiero dejar en su corazón de parte del Señor. Filipenses capítulo 2 verso 6. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Isaías dice: yo escuché, yo vi al alto y sublime, escuché la voz cuando dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esa palabra, ¿quién irá por nosotros?, indica quién va a ir en representación de nosotros. Y que en aquella reunión el Señor Jesús es quien dice: yo iré, heme aquí, yo voy. Y oiga bien lo que dice aquí Pablo, revelando acerca de ello: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, en aquella reunión Él dice: heme aquí, yo voy a ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pagar el precio por ello. Vas a ser crucificado, vas a ser despreciado por tu propio pueblo, vas a ser crucificado y vas a pagar el precio por ello. Y expresa todo el acontecimiento, todo lo que tenía que pagar Jesús. Sin embargo, Él decidió decir: heme aquí, envíame a mí. Ahora, Pablo dice que Él, teniendo la forma de Dios, siendo Dios, no se aferró a eso. Diga: no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le quitó a Él nada. Él mismo puso todo en la mesa. Él mismo expresó: envíame a mí. Él mismo dijo: yo me voy para que me hagan a forma, imagen de hombre. Nadie lo obligó. Estos pasajes nos enseñan grandes verdades. Uno, que Jesús no se aferró a eso. Y en muchas ocasiones la iglesia de Cristo no logra el propósito ni el diseño de Dios porque se aferran a diferentes cosas en la vida y en la tierra y se desconcentran del propósito de Dios para ese tiempo, para ese momento. Por eso le hablé de que si Jesús no hubiera aceptado el reto, ¿qué sería de nosotros? Ahora, ¿qué será de aquello que no lleguen a conocer a Jesús teniendo la oportunidad de creyentes, de hijos de Dios que puedan hacer el trabajo? Necesitamos a la gente que dice: heme aquí. Pero no solamente que expresa de palabra, sino que también de acción, porque la fe tiene que ver con una acción. Así que Pablo nos expresa aquí que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo para lograr alcanzar el propósito de Dios en la tierra. Hay cosas que hay que soltar. Hay cosas que hay que soltar.
Y oiga bien, cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que hay que soltar. Sabemos cuáles son las cosas que hay que dejar a un lado para cumplir el propósito de Dios. Lo más terrible que puede vivir un ser humano en la tierra es no hallar el propósito de Dios. Y más lamentable sería encontrar el propósito de Dios y no llevarlo a cabo. El fracaso no depende de lo que alguien quiera hacer. El fracaso en una persona depende del propósito de Dios. Del propósito de Dios. Que ese alguien, sabiendo, conociendo o no conociendo el propósito de Dios, no lo haya logrado. ¿Me está siguiendo? Así que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y se despojó, hablando humanamente, de sus tiras, en cuanto a dejar de funcionar como Dios en la tierra. Y que luego el Señor le habla a una mujer llamada María o Miriam según los hebreos, y le dice, le expresa lo que iba a acontecer. Y la Biblia enseña que la mujer pregunta: ¿cómo será esto? Y expresa el Señor o el ángel a través del mensaje que le traía María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y estos factores son los que permiten que Jesús entre en el vientre de María. Imagínese usted el cielo. ¿Cuántas cosas hay en el cielo? Y el ambiente del cielo, para querer meterse en un cuerpo humano y venir a la tierra, entrar en una tierra contaminada y donde hay un sistema contrario al cielo. Pero sin embargo a Jesús no le importó eso. A Jesús no le importó eso, meterse en un cuerpo humano, tener que vivir en la tierra ciertas etapas de la vida, dejando un lugar especial en el cielo para venir a redimir una humanidad que estaba perdida y que le había dado la espalda a Dios. Miren lo que dice el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y se lo voy a ir recalcando. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no acepta el reto? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera acontecido con nosotros si Jesús decide no aceptar el reto? Esto nos enseña que alguien tiene que asumir la responsabilidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos en la tierra. Cuando expresó el profeta Isaías y cuando expresó el Señor, estaba indicando la disponibilidad, la disposición, el estar al mandamiento o a la ordenanza que se le diera. Al decir heme aquí, estaba expresando, indicando que estaba disponible para hacer lo que se estaba exigiendo. Y este mismo llamado lo vemos en varios pasajes bíblicos. Cuando vamos a la historia anterior que enseñamos acerca de lo que fue el llamado a Moisés, la Biblia enseña que cuando Dios llama a Moisés de la zarza, Moisés dice: heme aquí. Inmediatamente Moisés se puso a la disposición, aunque después entró en algunos detalles, en algunas excusas para tratar de obviar lo que Dios le estaba presentando. Terminó por aceptar lo que había expresado desde el principio: heme aquí, aquí estoy. Ahora,
Si todo hijo de Dios, si todo creyente, y más específicamente los hijos de la casa, aceptaran el llamado de ir y hacer discípulos a las naciones, de ir y hacer y formar a otros, imagínense todo el impacto en el reino de las tinieblas que se puede producir y cuántas almas se pueden ganar para Cristo. Pero para ello hay que disponerse, para ello hay que aceptar el trabajo, para ello hay que asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad no es de alguno, la responsabilidad es de todos en esta casa y de los que nos están oyendo a través de las redes, de los que nos están escuchando a través de la radio. De todo hijo de Dios es la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Pero debe haber esta disposición. Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? A veces hay personas que se nos han acercado y nos expresan palabras emotivas y cómo Dios ha venido haciendo cosas en este lugar y cómo hemos avanzado de manera muy rápida. Pero la historia no termina ahí. Tendríamos que hablar de todas las cosas que sucedieron en el pasado. Tendríamos que hablar de cuántas cosas tuvimos que soltar, de cuántas cosas tuvimos que dejar, que en algunas ocasiones, o mejor dicho, prácticamente tuvimos que hacerlo, soltar la parte familiar para mudarnos a otro pueblo. Pero tuvimos que aceptar la responsabilidad, asumir el reto, asumir la demanda del cielo. Y sé que no estaríamos aquí si no hubiéramos asumido, por supuesto, lógicamente, el reto, pero gracias a Dios que lo asumimos. Todo esto es resultado de que asumimos el reto. Usted no va a poder ver lo satisfactorio, lo que haya producido para el reino sin que antes asuma el reto y diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir por los perdidos, voy a ir por el azote de barrio, voy a ir por aquellos que no te conocen, voy a ir a predicarles. Como hemos dicho en algunas otras ocasiones, gloria a Dios por los que llegan los domingos a la congregación y los martes. Gloria a Dios por los que llegan voluntariamente, pero el diseño original es: vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden todas las cosas. Ese es el orden. El problema es que cuando hablamos de reto, eso nos llama a asumir responsabilidades. Y el problema está cuando no queremos asumir responsabilidades. Cuando no queremos dejar lo que es secundario para hacerlo primordial y asumir la responsabilidad, separar un tiempo y poder hacer el trabajo de Dios. Ahí es donde está el problema. Pero cuando toda la iglesia de Cristo asume su responsabilidad, entonces los resultados en el reino de los cielos serán mayores. ¿Por qué? Porque no solamente alguien en particular asumió la responsabilidad, sino que todos comenzamos a asumir esa responsabilidad y trabajamos en base a eso. Vamos, dígale al que está a tu lado: no es de uno solo la responsabilidad, es de todos.
¿Cuántos han estado orando por sus discípulos? ¿Cuántos ya comenzaron a visitar a esos discípulos y a irlos formando? ¿Cuántos están trabajando en eso? Y perdóneme, pero hoy le voy a hablar como padre. Todo padre tiene todo padre tiene la responsabilidad de motivar, de direccionar, de proveer. Pero también en algunas ocasiones todo padre tiene la responsabilidad de sacar la corrida y echarle la pela. Y si usted se me pone bravo hoy, bueno, yo no sé qué va a hacer, pero igualito va a tener que seguir aquí. La visión que hemos estado vaciando no es una visión humana, es una visión de reino. Diga reino. Reino no tiene que ver solamente con una iglesia, reino tiene que ver con el trabajo general de Dios en la tierra. No tiene que ver solamente con una iglesia en particular. Porque yo no solamente le estoy instruyendo a usted, le estoy enseñando por el Espíritu de Dios a usted, sino que también le estoy enseñando a toda la gente que nos oye en la radio, toda la gente que nos ve a través de las redes. Estoy formando, porque el llamado de Dios para los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es de formar a la iglesia y empujarla a la visión. A la visión. Y que cuando la iglesia entiende la visión, dice la escritura, escríbela, anótala. ¿Para qué? Para que todo el que la lea corra, ¿dónde? Hacia la visión. Pero en muchas ocasiones no se corre a la visión, es porque no queremos asumir retos. Queremos llegar los domingos a la iglesia solamente a sentarnos, a comernos el pan que Dios tiene preparado ese día, recibirlo e irnos a la casa y listo. Pero la Biblia dice que el que no trabaja, y dice que el que trabaja es digno de ¿qué? Humanamente hablando, cuando la Biblia habla acerca de eso, por supuesto toma una parte humana, pero lo que estaba mostrando eran verdades espirituales. Verdades espirituales. ¿Tú quieres ver lo tuyo realizado? Ver cómo tu familia es alcanzada, comienza a alcanzar a otro, y vas a ver también a tu familia siendo alcanzada. ¿Sabe qué hizo Salomón? Salomón construyó primero la casa de Dios y después construyó su casa, edificó lo de Dios y después vino lo de su casa. Dios le proveyó lo que él necesitaba para su casa. Si lo llevamos al ámbito espiritual, esto nos indica que cuando nos concentramos en las cosas espirituales sin dejar la responsabilidad que usted tiene como esposa, la responsabilidad que usted tiene como esposo, la responsabilidad que tienen los hijos como hijos en la casa, por supuesto, y nos concentramos en lo que Dios mandó a hacer, entonces Dios se va a encargar de lo demás. Pero tiene que haber gente que diga: heme aquí, Señor, aquí estoy disponible. Se lo voy a poner un poquito más claro. ¿Qué tal o qué le parecería a usted que yo no quisiera predicar en esta casa? ¿Cómo lo vería usted? Siendo el pastor de la casa, que no quisiera predicar. Y óigame, no estamos diciendo que los pastores nos pasan problemas. Todo pastor pasa por situaciones. Una vez vivir una experiencia pero muy, muy mal, de lo que había hecho un hijo de la casa. Y eso me golpeó tanto, tanto. Era un domingo, eso fue notorio en el municipio, no le voy a dar detalles de eso. Prediqué en la mañana, me dijeron lo que había acontecido. Y cuando me dicen lo que había acontecido, hermano, me tocaba predicar en la tarde. Cuando me monté aquí,
créame, no tenía ganas de predicar. No porque no quería predicarle, sino que lo que había pasado me había golpeado tan fuerte que yo dije, ¿cómo una persona puede llegar a hacer eso? Pero sin embargo me paré aquí, le hablé la palabra de Dios y el consejo de Dios a toda la iglesia, y Dios hizo su trabajo. Ahora, pero ¿qué tal si usted viera que yo es que no quiero? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo me vería usted? Que siendo el pastor de la casa no quisiera predicarle. Ahora se lo voy a poner al contrario. ¿Cómo piensa usted que yo lo vea siendo miembro de esta casa y no quiera asumir el reto ni formar a otro? Pastor, hoy vino a regañarnos, sí, hoy vino como padre a echarle una pela a los que no quieran trabajar. Claro, porque en la Biblia encontramos todo: el pastor, el buen pastor, el mal pastor. Pero ¿y qué de las malas ovejas? ¿Y qué de las buenas ovejas? La Biblia habla de 99 que se quedaron y el pastor fue a buscar la oveja perdida, la oveja descarriada. Pero ¿cómo quedaron las 99 en el lugar? Dice la Biblia que las dejó en el lugar, en el aprisco, y cuando él regresó, allí estaban las 99. Las 99 estaban concentradas donde el pastor las había dejado. Entonces hablamos del buen pastor, pero vamos a hablar de las ovejas. ¿Qué estás haciendo para producir en el reino? ¿Dónde está Yorisma por ahí? Creo que la vi por este lado. ¿A dónde fue? Bueno, aquí está Kenny. ¿Cuántos se anotaron para el discipulado esta semana? 3 personas. ¿Cuántas? 3 personas. 3 personas de una iglesia de aproximadamente 500 personas. Esto es grave. No queremos responsabilidades. No queremos asumir el reto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tomado la misma actitud suya? Que cuando en la reunión en la eternidad se hubiera quedado callado diciendo: no, yo no voy a ir a morir por esa cuerda de pecadores. Hasta yo estuviera de cabeza ya metido en el infierno. Entonces, este es un asunto, tócale el hombre al que está a su lado y dile: esto es un asunto de vida o muerte. Porque el tiempo se está acabando. Si está bueno de jugar al ser el cristiano en la iglesia solamente los domingos y los demás días no hago más nada. Ayer me pasaron un audio donde hablaba de estos próximos 4 años aproximadamente, de cómo la Agenda 2030 esperan que para el 2030 aproximadamente en cualquier momento pueda desaparecer el dinero. Y al desaparecer el dinero lo que viene es gobierno anticristo, microchip, marca de la bestia, y tan cerca que estamos del arrebatamiento, y todavía la iglesia está mirando muchas cosas. Cuando Jesús dijo: heme aquí, él estaba viendo las consecuencias que iban a venir, pero estaba mirando más allá.
estaba viendo lo que se iba a producir en el reino de los cielos. Estaba viendo cuántas vidas se iban a salvar, cuántas vidas iban a ser conquistadas, cuántas vidas iban a ser salvadas, cuántas vidas iban a ser libertadas, cuántos matrimonios iban a ser restaurados, cuántos hijos iban a ser restaurados. Jesús estaba viendo eso. ¿Qué es lo que estaba viendo? Imagínense a Jesús ahí en la cruz. Le dicen: hey, si tú eres hijo de Dios, manda a tus ángeles para que te libren ahí. No eres el hijo de Dios, pues. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Pedro, si yo quisiera, yo mando legiones de ángeles aquí y no tengo problema, y acaban con toda esta gente. Pero no voy a beber la copa que el Padre dijo que bebería. No voy a cumplir el plan y el propósito. Y lo que en mi mente ha estado siempre después de haber conocido a Jesús es que la manera en que Jesús se mantiene en la cruz y lo que lo ayuda a mantenerse ahí es lo que estaba viendo en el futuro. Estaba viendo vidas cambiadas, estaba viendo vidas transformadas, estaba viendo vidas convertidas, estaba viendo cuándo te iba a restaurar, estaba viendo cómo te iba a cambiar, estaba viendo cómo te iba a transformar. Estaba viendo un Ramiro que estaba perdido en sus pecados, pero que decidió salvarlo. Ahora nosotros no solamente tenemos que mirar lo que tenemos ahora, tenemos que mirar de la misma forma como Jesús estaba mirando, pensar de la misma manera como Jesús estaba pensando en almas, almas. Y entiéndame lo que voy a decirle ahora. Si en algún momento tengo que cerrar la iglesia y mandarlos todos a la calle y no hacer servicio aquí los domingos por cierto tiempo y esperar lo que usted llegue con los reportes, me va a tocar. En una ocasión el Señor me dijo estas palabras. Había una hermana que en ciertas actividades que tuve, que no eran cristianas, sino que eran actividades seculares, y no estoy hablando mundanas tampoco, ¿no? Y veía cómo esta hermana se desarrollaba en la locución, en la presentación, cómo hacía también su trabajo. Y en mi corazón le dije: Señor, cómo quisiera tener esa voz en la radio. Y oí la voz de Dios cuando me dijo: ¿para qué la quieres tener allá? ¿La quieres tener para que te ayude a empujar la obra de Dios? ¿O para que pueda estar ahí una voz bonita, pero que no tenga compromiso con la iglesia? Yo digo: no, Señor, yo quiero que esté comprometida con el reino. Entonces no me la pidas, porque no se va a comprometer. Y desistí. Perdóneme que sea tan duro. ¿De qué sirve tener una iglesia grande cuando, teniendo esa capacidad, podemos impactar el municipio y que la gente que esté no esté comprometida con la visión? En una ocasión hablábamos el pastor Gumer y yo con respecto a tanto mensaje y tanta enseñanza que hemos dado, y que a veces vemos a la gente haciendo lo contrario a lo que se le ha enseñado. Usted no se imagina la frustración que viene al corazón de los pastores cuando se han dedicado a formar y ver a un miembro haciendo cosas que no debe hacer. Pero hemos llegado a la conclusión que el problema no es la palabra, que el problema no es el trabajo, sino que el problema es el corazón. Vamos, dile al que está a tu lado: ¿es hoy que asumes o vas a ver qué va a hacer?
¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si Moisés dice, no, yo no voy para allá? Que lo dijo, lo expresó, pero Dios terminó convenciéndolo. Pero si a la final de todas las cosas que le habló Dios a Moisés, Moisés dice, yo no voy. Alguno dirá, bueno, Dios hubiera buscado a alguien. ¿Y si ese otro alguien dice que no? Porque a veces expresamos estas palabras. Bueno, no, yo no puedo, pero que vaya fulano, pero ya va, porque vamos a pensar por fulano. Y de repente el fulano dice, no, yo no puedo, que vaya sutano y perencejo. Y así vamos pasando la papa caliente a todo el mundo. Y cuando venimos a ver, ninguno quiere asumir el reto. Pero esto no es un asunto del ver al que lo puede hacer. Es un asunto personal. Señor, yo iré. Heme aquí, aquí estoy. Voy a hacer el trabajo. Seguiré peleando la buena batalla. Seguiré orando por la gente. Seguiré predicando el evangelio. Al que tenga que discipular, lo voy a discipular. Y seguir haciendo el trabajo. Pastor, no tengo tiempo. Tienes tiempo. Organiza tu tiempo y vas a ver que sí tienes tiempo. Si usted me dice de trabajo, yo le puedo presentar todo el trabajo que tengo y todo lo que he tenido que hacer. Duré 2 días montado en un edificio solo, montando la torre, amarrándola solo. 2 días solo. Y si me faltaba algo, me tenía que bajar y volver a subir. Diariamente bajé como 10 veces las escaleras y como 10 veces las subí. Solo. Pero ¿sabe qué es lo que me fortalecía? Que estaba haciendo la voluntad del Eterno. Estaba haciendo la voluntad de mi papaíto lindo. Hubo un momento que después de eso me senté en un comedor donde me estaban sirviendo la comida y comencé a llorar. Pero no porque no estuviera nadie. Comencé a llorar porque Él estaba conmigo. Le dije, Señor, si usted está conmigo es suficiente. Y no es porque no hayan querido ir algunos, porque no teníamos la posibilidad de llevar a algunos. Después llegaron algunos allá. Pero me senté ahí y me dieron unas ganas de llorar. Y yo dije, Señor, ¿por qué siente esta ganas de llorar? Y entendí que era porque Él estaba conmigo. Lo más satisfactorio en la vida del creyente es cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y que estás alegrando el corazón del Padre y que Él está contigo ahí. Lo más feo que hay en la vida es que puedas estar bien en muchas cosas, pero que Él no esté ahí. Eso es lo más horrible que hay. Por eso David, cuando pecó, lo primero que le dijo, Señor, no quites tu espíritu de mí, que no se vaya tu presencia. Y entendí más fuerte lo que Moisés le estaba diciendo al Señor. Señor, si tú no estás conmigo, no me muevas de aquí. Pero si tú estás conmigo, déjame aquí. Hombres en la vida tuvieron que asumir y decirle a Dios, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué tal si María, cuando el ángel le habla y le dice, vas a concebir un hijo en tu vientre, vas a tener la experiencia, se va a cumplir en ti la profecía de que una virgen dará a luz un hijo? ¿Qué tal si María, en vez de decir hágase conforme a la palabra del Señor con tu sierva, en vez de decir eso, dijera, no, a mí no me vas a meter en ese problema? Una mujer que sale embarazada en Israel sin saber quién es su marido, la van a apedrear, me van a matar. ¿Por dónde tú quieres que yo pase? Estoy comprometida con José. Pero ella dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Por qué José quería dejarla secretamente?
Porque José sabía que si él llamaba a los ancianos de Israel, ella era apedreada. Y José no creía la palabra de María. José no lo creía. José tuvo que hablarle el ángel para que entendiera y creyera. Pero ¿qué tal si ella hubiera dicho que no? Pastor, hubiera buscado otra virgen. ¿Qué tal si las demás vírgenes dicen que no? Aló, está aquí todavía. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 10 al 12, anótelo allí. Yo le voy a narrar solamente la historia. Dios llama a Ananías y le dice a Ananías, profeta de Dios, ve y ora por un hombre llamado Saulo, porque lo tengo para usarlo para mi gloria, para mi honra. Ananías sabía quién era Saulo. Es más, le hizo referencia: Señor, tú sabes que este hombre ha venido persiguiendo a la iglesia, el daño que le ha hecho a la iglesia de Cristo. Pero hubo una de las palabras que este hombre expresó y dijo: Señor, heme aquí. En otras palabras, estoy a tu disposición. Voy a hacer lo que tú digas. Ahora, si le hablamos como hombre o como humano, no nos haga caso. Pero si le estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios, obedézcala, sígala, póngala en práctica, porque no son las palabras de un pastor, no son las palabras de un hombre, es la palabra de Dios que está por encima de la voz del hombre, que está por encima de la voz de todo ser humano, la palabra de Dios. ¿Qué tal si Ananías no acepta el llamado? ¿Qué tal si Abraham, cuando Dios le habla y le dice, ve y sacrifícame a tu hijo, dice que no? El hombre de la fe, la genealogía por donde vienen los hijos de Abraham, hijos espirituales y hijos físicos. Pero ¿sabe qué dijo Abraham? Cuando Dios le dijo eso: heme aquí, Señor, aquí estoy. Vamos de nuevo a Isaías, capítulo 6. Lo leemos de nuevo. Vi al Señor, en el verso 1, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una de sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada la culpa y limpio tu pecado. Después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Preguntando. Aparece como en signo de interrogación.
¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En otras palabras, ¿quién va a ir en nuestro nombre? Y la Biblia dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a formar? ¿Cómo se forma un alumno si no hay maestros? ¿Cómo se capacita a alguien en algo si no hay quien lo enseñe? Tiene que haber una referencia, tiene que haber una guía. Humanamente hablando, ¿por qué existen las escuelas? ¿Por qué existen los liceos? ¿Por qué existen las universidades? ¿Y por qué nosotros los padres insistimos que nuestros hijos vayan a un lugar de eso? Porque sabemos que deben estudiar y que ahí van a aprender y van a ser direccionados en la vida. Entonces, si no hay quien forme, ¿cómo van a ser formados otros? Gloria a Dios por las redes que hay ahora. Y que algunos ven las redes y escuchan por las redes, pero si no hubiera eso. Pero sin embargo, alguien está trabajando a través de las redes. Ahora, ¿cómo van a ser discipulada la gente si no hay quien los discipule? ¿Cómo van a creer en el evangelio si no hay quien les predique? Todo tiene que ver con un agente que haga un trabajo y otro es el que lo recibe. Con alguien que asume la responsabilidad. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice Jeremías, que fueron las mismas palabras que el Señor emitió en el cielo. Entonces respondí yo, heme aquí. No solamente heme aquí, envíame a mí. Esas palabras estaban diciendo, yo voy a ir. Yo voy a hacer el trabajo. Yo voy a lograrlo. Entonces el llamado de Dios es asumir el rol. Agarrar la visión, tomarla y llevarla a cabo. Cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que ahí, en su espacio, en su lugar, usted hable con Dios. Usted converse con Dios. Y en ello se comprometa con Dios. Habla con Dios ahí donde estás. Dile, Señor, heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy. Y disponga el corazón para hacer el trabajo de Dios. Sé que muchos están trabajando en diferentes áreas. Sé que muchos lo están haciendo. Hable con Dios ahí donde está. Converse con Dios ahí donde está. Hay un trabajo que hay que hacer. Hable con Dios ahí donde está. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. ¿Cuál es esa?
Vamos a hablar con Dios ahí donde te encuentras. Oh Dios, gracias. Oh Dios, gracias. Hable con Dios ahí donde está. Y aproveche estos minutos para hablar con Dios ahí donde se encuentra. Sí, Señor. Y mientras suena la alabanza, usted medita en ella, medita en la palabra. Y habla con Dios ahí donde está. Oh Dios, gracias. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.